Amigos de Dalit, hoy estamos en una súper entrevista. Hoy desde la notaría del doctor César Sánchez Baiocchi vamos a entrevistarlo y conversar con él. Mi padre César Sánchez Caballero fue de una familia de Cerro Prieto y mi madre fue de una familia de Orongo. Su padre de mi madre fue diputado en los años 1930 y mi papá tuvo hermanos como Julio Sánchez Elías, registrador público e historiador iqueño, una obra de él, 4 siglos de historia iqueña. El resto de mi familia ha crecido y se ha desarrollado en Ica, porque antes Ica ofrecía mejores soluciones para los mismos iqueños. Hoy día es muy difícil, hoy día el iqueño tiene que fugar, porque acá no encuentra nada. Crecí en Cerro Prieto en las vacaciones antes precisas de marzo a marzo, y crecí en Orongo, porque mi mamá era de un lugar y mi papá de otro, y nos mandaban a vivir en el campo. Por eso aprendí de ellos muchas cosas. Aprendí a conocer a los animalitos, a las aves. Precisamente yo tengo un libro que he realizado últimamente, después de otras obras como El Señor del Uren y Yauca. Tengo un libro que se llama Las aves de Ica, porque yo de criatura me agradaban las aves de Ica. Yo recuerdo con mucho afecto y cariño, que la tenemos todavía, el chaucato. Siempre se habla mucho del chaucato, pero yo he vivido con el chaucato. El chaucato para mí era un animal, como todos los animales, doméstico. No huía del hombre. Cuando tú lo sabías alimentar, se te adaptaba a ti y te obedecía y te quería. Aquí tienes a un hijo del Colegio San José. Yo estudié en San José. Yo estudié ahí mi primer año, porque después me fui al Colegio San Vicente de Ica. Después me fui al Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, donde prácticamente discipliné mi futuro. Su mismo lema lo decía: disciplina, moralidad y trabajo. Yo era un muchacho muy movido de joven, como cualquier otro, estoy seguro. Y en Leoncio Prado me disciplinaron con los castigos. No salía 2 meses, 3 meses. Antes el castigo era castigo. Sí sentía que me faltaba algo en Leoncio Prado. Es que yo me reunía con todos iqueños. En Leoncio Prado había mucha gente iqueña que escapaba a Lima para disciplinarse. Nuestros padres nos mandaban como castigo allá. Por ejemplo, mi amigo Manuel Echegaray, que en paz descanse, mi amigo Mario Luna Victoria, mi amigo José Antonio Ríos Delgado, mi amigo Enrique Montoya Sánchez, familiar. Hay muchos. Los mellizos Luna que vivían Fulvito acá en la calle Callao más abajo, los mellizos Lunas. Había mucha gente iqueña. Nos molestábamos a veces, porque por ejemplo una anécdota, a mí me presionó Manolo Echegaray, mi gran amigo, para que haga ejercicios después del almuerzo. A mí, disculpa que me exprese por delante, al ingeniero Montoya y al amigo Pocho Ríos, mi gran amigo. Y nos estaba castigando, y en eso aparecieron 2 buenos iqueños, Guillermo Markovich y el hijo del doctor Aguirre. Dijeron: caetes ustedes, dense media vuelta, nos dijo a nosotros, y a los que estaban haciéndome castigo, los mandó que ellos hagan los ejercicios. San Vicente cambió mucho porque nos enseñaban sacerdotes. En todas las materias nos enseñaban sacerdotes. Y el sacerdote a veces era elástico o a veces era duro. Nos castigaban. El padre Méndez, cachetadón, nos tiraba cachetadas. El padre García, cantante, que se casó con una iqueña que era cantante, que era bailarina. El padre Ángel, lleno de bondad. Cada sacerdote tenía sus expresiones que agradaban mucho. El padre Esparza, el padre Timoteo. Había un gran hombre
que era profesor, don Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo, la más grande que hemos tenido de queñistas. Él nos enseñaba artes, nos hacía comprar tela, como anécdota, tela para forrar los libros. Yo aprendí a forrar por él, pero no iba a seguir con eso, pues no. Pero él con lo que sobraba de la tela se hacían sus pantalones. Es verdad, pues, pero fue un gran personaje. Es lo más grande que tengo yo para identificar a Ica. Don Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo. 13 reliquias de bronce de Ica son hechas por Pacheco, un gran artista. Tenía su famosa Peña Pacheco, donde iban puros personajes de Ica y del Perú. Ahí llegaban. Queda en la calle Piura, entre Barranca y Bolognesi, hay un bulevar. Ahora, ahí funcionaba la Peña Pacheco. Famosa en su época. ¿Quién no quería pertenecer a la Peña Pacheco? Distinguidos hombres nomás venían. Todos los hombres famosos de Ica pasaban por ahí. Él era escultor, él era pintor, él era literato, él era todo. Él más que todo presentaba conferencistas, presentaba hombres de prestigio del Perú, de los grandes personajes políticos de la época. Ahí venían. Yo recuerdo mucho a ese hombre porque me inculcó mucho iqueñismo. Él fue el hombre que me inculcó más iqueñismo, Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo. Por ejemplo, a la obra de mi abuelo, tío abuelo Julio Sánchez Elías, que escribió 4 siglos de historia iqueña, Víctor Mauricio le hizo la portada. Él se caracterizaba por hacer esas cosas para que quede el recuerdo, y así fue. Porque todo libro que abres a veces encuentras láminas de Víctor Pacheco. El horario antes era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta sábado se estudiaba a la 1 de la tarde. Y antes nuestros padres no tenían carro. Claro, pero llegábamos a tiempo porque nos castigaban, pues. O éramos fieles al castigo y por el castigo cumplíamos con nuestro horario matinal. Como cuando nos ponían nuestros padres como anécdota fruta para llevar al colegio. Siempre lo guardábamos los plátanos, que era lo más barato que podía comprarse, y lo poníamos en nuestro maletín, y era la guerra de los maletines. Así es. Y apachurrábamos los plátanos con nuestros libros. Te voy a contar otra anécdota. Por ejemplo, nosotros éramos fieles a la Virgen de Yauca. Y mira cómo es la vida, cómo ha cambiado. Antes los carros no llegaban a Yauca porque se atollaban. Así es. Y de 50 carros que iban a Yauca en los ómnibus antiguos, bonitos, de gran recuerdo, conforme lo relata Pacheco Cabezudo, íbamos en ómnibus, y en el colegio antes de salir el sábado decíamos, ¿vas a Yauca? Sí, voy. Todos decían sí. El día lunes, eso fue el sábado, el día lunes decíamos, y llegaste a Yauca, no llegaban a Yauca, se atollaban en el camino. Y en el camino de Yauca habían tractores de los agricultores de aquel entonces que iban a jalar a los que se atollaban. Antes no habían fundos en camino de Yauca, antes era tierra árida. Hasta el ruido del aire te asustaba. Por eso ibas en pandilla, por eso ibas en grupo. La ruta la formaba uno. No había una ruta precisa, porque de noche no se veía nada. Todavía no estaban las linternas ni las lámparas. Ibas a Yauca porque veías una lucecita al fondo, que era la iglesia. Pero ni la iglesia tenía luces, ¿no? Nada, no había luces. Y en el camino te caías, te atollabas. Eran los cauces de los huaicos que habían rumbo a Yauca. Había huaicos y la tierra la malograba mucho. Y en el año 1965, antes habían los castillos. Y el castillo, antes Luren estaba rodeado de ficus gigantes. Y de la plaza de la fiesta de Luren, los que arman los castillos hacían una carrera de carros del ficus
hasta la Torre de Luren. Carro de caña. Como buscapique. Y ahí se decía que el carro tal es de Pitiblo, carro tal de Astengo, carro tal de Alvarado, carro tal de Bradley. Y yo estuve ahí, a las 6 fui a ver. Y en el momento que estaba ahí yo, se cae un anda que armaban los carritos arriba contra la iglesia de Luren. Y murió uno, yo tengo el libro de eso. En mi obra del Señor de Luren y su santuario habla de eso. Habla de eso. Yo lo vi, a mí no me lo han contado. Y en ese entonces me acuerdo que había un muchacho iqueño, hijo de un gran escritor, Pancho Pérez, que se llamaba Juancito Pérez Silva. Y él era compañero de este muchacho que murió. Murió, pues estudiaba con él. Y había faltado clase porque tenía que trabajar armando el castillo. Yo no voy a decir que este templo ha quedado mal, no, ha quedado muy bien. Pero Luren, sus cimientos aguantaban para hacer ahí la iglesia. Yo fui presidente del comité de restauración y no quería que se destruyese Luren. Precisamente fui con una directiva conformada por iqueños, con la señora Guadalupe Martínez Cabrera. Ella era secretaria de esta restauración. Pero vino un obispo que ordenó traerse abajo Luren y se lo trajeron abajo. Un señor obispo que no se ha preocupado de que la iglesia de San José no esté todavía levantada. O las pocas iglesias que se han levantado como San Juan de Dios no funcionen. San Joaquín antes era la primera iglesia que había en Ica, no estaba Luren. En Ica había un hombre que le fallaba el coco, pero no era malo. Abraham Elías, la iglesia de 12 del día en Ica de Gala, se podría decir, se celebraba en San Joaquín. Y a la hora que terminaba la misa, este señor, Abraham Elías, se paraba en el monumento que había en la iglesia y se podía saludar a todos los que salían de la iglesia con su espada. Mira, te voy a contar una sola cosa. San Luis Gonzaga tenía en su quinto y media promocionales 200 alumnos. De los 200, 180 querían seguir carrera militar y 40 no, y 20 no. En Ignacio Prado era al revés, 200 acabábamos y 150 o 180 no querían seguir carrera militar porque habían experimentado y 20 sí querían seguir. Yo he tenido pocos amigos militares de San Ignacio Prado, pero muchos amigos militares de San Luis que con la justa llegaban y ocupaban cargos importantes, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, me dicen que sea masón, yo no puedo ser masón porque está como régimen militar, que no, ya no. Yo estudié a mí me cuenta siempre eso un amigo mío, Lorenzo Uribe Jaime, padre de un estudiante en Prado. Es de una de las primeras promociones que todavía queda con vida. ¿Me entiendes? Lorenzo tendrá pues 80 y más. 88. Era con Lorenzo Bon. Así es, ya falleció. Compañero de estudio de él. Con Alberto Sánchez, con Óscar Sánchez Ulanto. Había muchos iqueños en Ignacio Prado. Yo me presenté en la Católica para postular a seguir abogacía. Hincado un poquito por mi padre. No ingresé. Me vine a Ica, ingresé. Disculpe, ¿su padre abogado también? Porque Notario, ya no había necesidad de ser abogado para ser notario en ese entonces. ¿Tu papá nunca fue? Nunca fue abogado. ¿Cómo Estudió, porque así era antes, no se exigía. Fue notario porque hubo la vacante, no se presentó ningún abogado, se presentó mi papá y ganó. Y trabajo con mi papá desde los 17 años. Y aprendí a hacer la experiencia notaria, acá mismo. Mi papá era notario 43 años y yo llevo notario 43 años. Fíjate esa coincidencia. Bueno, tenía grandes maestros. César Ángeles Caballero, un gran poeta, grandes catedráticos. Ahí estaba metido también Víctor Pacheco. Él ocupaba universidad. Colegios, todo. Estaba Javier Cabrera de Arquea.
Ah, Había gente iqueña como catedrático. La facultad quedaba en la calle Bolívar, en el patio central, ahí estudiaba yo. Se produce el deceso de mi papá en el año 1983, 82. Postulo a la vacancia que produjo su fallecimiento y agarré la notaría. Y me gustó. Y ese ha sido mi medio de vida para educar a mis 4 hijas que tengo. Mira, yo me casé, mi primer hijo siendo estudiante de Derecho. Mis hijos, una hija siendo bachiller en Derecho, que ahora ya no se requiere. Mi tercera hija siendo abogado. abogado. Y mi cuarta hija siendo notario. Siendo notario. Ha habido variabilidad en mis hijos. En 1983, una firma Alonso que vendía frigideres, Claro. vendía frigideres en el club. Y yo entré belicoso al club, me gustaba luchar por los pequeños. Y pagaba $150 mensuales, lo que es hoy día el Scotiabank. Y cayó en incurso en la ley que dispone que si un local comercial pasa más de 2 meses, 15 días, pierde su derecho de comercial y se le puede iniciar juicio. Y así fue, iniciamos juicio y el abogado de Alonso era un tal Leonidas Sanchante Álvarez y defendía a Alonso. Y me acuerdo el presidente de aquel entonces era don Pedro Gotuso Fernandini, que me dio amplias facultades. Y Pedro Gotuso estaba asesorado por un hombre que murió temprano, Manuel Santana Cheri, que lo mataron. Entonces, y logramos sacar a Alonso. Y hoy día, nuestra renta del club, primero fue Banco Lima, luego fue Banco Lima Sudamérica, y luego fue Banco Scotiabank. Y he sido deportista 100% porque era chato. Era dirigente deportivo por ser chato. Porque no jugaba. Porque yo no jugaba básquet, pese a que mi padre fue presidente de la Liga de Básquet por 10 años. Yo no jugaba básquet porque era chato. Entonces me metí de dirigente. Y fui dirigente deportivo del IPD. 12 años jefe del IPD, a nivel regional y a nivel de Ica. Uno elegido por un muchacho amigo mío, Alberto Muso Bento, y otro elegido por Esperanza Jiménez Pérez, la popular Pilancho. He sido presidente de la Liga de Básquetbol, con todos los clubes de Ica, conocidos y inventarlos, pero los principales Ferrocarril, Edén, Barranca. Viles era mi cuadro porque yo era presidente del Viles. El IPD quedaba en el mismo estadio Picasso, nos habían asignado una oficina. Era el INRE. Después ocupé el cargo de secretario departamental de fútbol de Ica, donde estaba presidente Carlos Ponce Cáceres, Luis Atún Sarabia de Chincha, Otto Medina Holguín, un hombre que no me agradaba, José Luis Andrade, no me agradaba. Claro, pues, porque él era presidente de la Liga de Fútbol de Ica, y a nosotros que él era parte de nuestro directorio, y siendo parte de nuestro directorio nos atacaba a veces. El Club del Pueblo, lo que hoy es. Teníamos el local de Santa María, eso era el IPD, administrado por IPD. El complejo deportivo. Y complejo de San Isidro. Claro, el complejo de San Isidro también, claro. Todo era administrado. De ahí generábamos nuestras rentas. La piscina. El IPD tenía rentas, pero todas se iban a Lima. Yo, por no mandar el dinero a Lima, me sacaron. Pero demoraban 2 años en sacarme, y por mientras toda la plata que había en Ica. Y con ese dinero que recaudaban, ayudábamos a Chincha a sitios que no tenían rentas. Palpa, Nazca. Sin embargo, renta tenía Chincha por su coliseo. Yo controlaba todo eso. No me gustaba que yo como iqueño le diese permiso a los chinchanos para que usen el coliseo de Chincha. No es así. Te voy a contar una anécdota muy famosa y muy importante. Yo era jefe del IPD regional. Y por medio de mis amistades, porque así es la vida, amistades, Alberto Muso Bento, que fue ministro de Justicia del régimen de Belaúnde,
y era jefe del IPD, conseguí que me diese honorarios para restaurar Chincha, porque Chincha fue el primer coliseo cerrado que hubo en Ica. Sí, en la región. Y me dio el dinero. Entonces, y restauré Chincha. Porque antes el coliseo de Chincha estaba tan destruido que los cuartos del coliseo se utilizaban para alquilar, para que se ejerza la prostitución. Entonces, es que es así. Entonces se me dio el dinero e hicimos Chincha, lo restablecimos. Entonces Chincha sabía que yo había conseguido el dinero por amistad y me hicieron una atención. Me declararon hijo ilustre de Chincha. Y para agradecer la atención que les había brindado. Entonces los chinchanos me dedicaron una canción, agradecí. ¿Pero qué decía la canción? El señor de Luling es de Chincha. O sea, ahí me ofendieron, pues. No es así. El chinchano es muy vivo. El pisco es medicinal.